entonces vamos a empezar nuestro servicio de este día. Estamos ¿a cuánto estamos? ¿Qué día estamos? Octubre, ¿verdad? Octubre 30, domingo, octubre 30. Pues ya vamos a empezar otro mes, el mes de noviembre. ¿Mañana o pasado? ¿No, verdad? O el martes empezamos ya otro mes, el mes de noviembre. Y bueno, ya el año se fue, ¿verdad? Ya se fue el año, pues ya en noviembre viene el Thanksgiving y para el otro mes pues ya es Navidad. Imagínense, para el otro mes ya es Navidad. Otro año más, ¿verdad? La vida se va muy pronto, se va muy rápido. Imagínense, ya vamos a tener estos 3 años, ya casi vamos con 3 años. Y parece que apenas fue ayer. Y sin embargo ya todo lo que se ha hecho, quizás no tanto aquí de personas, pero en otros lados, todo lo que hemos hecho, por la gracia de Dios. Bueno, todo sigue igual. Noticias, hace rato me habló el pastor Aro para darnos las gracias por la ofrenda que le mandamos, ¿verdad? La ofrendita que juntamos y que le pudimos mandar. Entonces, dijo que le diera las gracias. Y también me habló el pastor Abraham, dijo que también que nos daba las gracias por lo que le mandamos de las llantas, ¿verdad? Entonces, ya tiene el dinero allá por las llantas, ¿verdad? Entonces, ya cumplimos con esas promesas que estábamos pensando hacer. Entonces ya estamos bien ahorita y ya nomás vienen las responsabilidades normales, ¿verdad? Que son para el 5 de noviembre, lo que se refiere para la iglesia de Copala, para el pastor Abraham. Entonces más o menos esas son las cosas que están pasando ahorita, ¿verdad? Esas son las noticias. Ahorita que oremos también hay que orar por el pastor Aro para que acabe los asuntos allá. Pues ya ven que se murió su mamá, ¿verdad? Entonces estaba haciendo eso del funeral y arreglar cosas y todo eso. Pues es mucho desgaste, es muchas cosas que pasan aquí y allá y bueno, así son las cosas de la vida, pero hay que seguir adelante, hay que seguir echándole ganas. Muchas veces así pasa, ¿verdad? Así pasa, muchas veces las cosas se ponen difíciles, muchas cosas, hay veces que hay fáciles y de todo va en la viña del Señor. Dice la Biblia que si está uno afligido, haga oración, ¿verdad? Entonces ese es el remedio de cuando las personas están afligidas, hacer oración. Entonces, si está contento, cante alabanzas, dice la Biblia. Entonces, más o menos eso es lo que está pasando en cuestión de noticias, ¿verdad? En cuanto aquí también hay que estar orando por el ministerio, hay que estar orando por todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Y hay que estar orando también para este lugar que nos van a dar de donde vivir. Entonces, más o menos eso, hay que también estar orando por las necesidades, ¿verdad? De aquí, las necesidades de allá. Acuérdense de orar por la salud, ¿verdad? Y acuérdense de orar para que Dios nos dé gracia donde necesitamos gracia, ¿verdad? En el trabajo, en la iglesia, en la carretera, en las casas. Entonces todo eso, entonces acuérdense de orar por todo eso, porque en realidad pues sí necesitamos la oración. La Biblia dice que necesitamos la oración y que dice que oremos sin cesar, y Dios dice constantes en la oración, ¿verdad? Entonces más o menos eso para orar. Entonces no se les olvide orar. Entonces vamos a estar orando ahorita. Acuérdense que los demás andan de paseo y pero ya pronto van a estar con nosotros y vamos a empezar entonces a orar. Y si gustan vamos a empezar de allá para acá, nada más nosotros, y luego al último yo termino. Entonces si quieres empieza tú y luego después tú, Chuy, y luego yo.
gracias por todas las cosas que usted nos ha dado. También te quiero pedir perdón, Señor, por mis pensamientos, por mis sentimientos, por mis intenciones, por mis emociones, Padre, por todas las cosas negativas que existen en mí, Padre Celestial. Te pido que me perdones, te pido que me limpies y me ayudes a seguir adelante. Te pido que me des la gracia, Padre Celestial, para seguir adelante. También te pido, Señor, por Copala, Señor, por los hermanos de Copala, por los que están allá, por los que están aquí. Te pido que les ayudes a cada uno, Padre Celestial. También te pido, Señor, por el lugar donde vamos a movernos, Padre Celestial, a vivir. Te pido, Señor, que tú apresures las cosas conforme a tu voluntad. Te pido que todo salga bien. Gracias, Señor, por el lugar que nos has dado donde vivir, Padre Celestial. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que todo salga bien, Padre Celestial. Te pedimos tu ayuda, Padre Celestial, para que pronto podamos tener ese lugar para vivir, Padre Celestial. También te doy las gracias por lo bueno que tú has sido en estos tiempos, Padre, donde estamos ahorita hospedándonos, Padre Celestial. Te pido que nos ayudes y nos guardes, nos protejas de tantos peligros, de tantas cosas, Padre. Danos gracias, Señor, en el trabajo, danos gracias en la iglesia, danos gracias en la carretera, Padre, danos gracias donde necesitamos, donde andamos, Padre Celestial. Te pido que seas con nosotros esta tarde, Padre Celestial, que tu mano esté con nosotros, reúnete con nosotros, Espíritu Santo, ven a este lugar. Te invitamos que tú seas el invitado especial, ven con nosotros, Espíritu Santo. Sabemos que tú ya estás en nosotros, Padre, pero de alguna manera, Padre Celestial, nosotros queremos hacerte saber que tenemos esa actitud, Padre, de invitación, Padre Celestial, para que tú vengas con nosotros y estar aquí con nosotros, Espíritu Santo. También te pido, Señor, por el pastor Aro, Señor, para que venga con bien ahí a su lugar, Padre Celestial, que pronto se terminen las cosas. Ayúdale, Padre, a él y a su familia, Señor, fortalécelos, Padre, con la pérdida de su mamá, Padre Celestial. Bendícelos, Padre Celestial, y dales resignación, Padre Celestial. Sabemos que la persona que murió está en el cielo, Padre Celestial. Gracias por todo, Señor. También te pido que me des gracia aquí en la iglesia, Padre Celestial, con las personas, Padre, mayores, con las personas, Señor, que estamos, Padre Celestial. Te pido que nos des la gracia, Padre Celestial. Te pido que nos ayudes. Ayuda al pastor Abraham en este viaje que va a tener. También te pido, Padre Celestial, especialmente por Jorge, Padre Celestial, Jorge Vázquez, Padre Celestial. Te pido que lo ayudes, te pido que lo cuides y lo guardes, Padre, de tentaciones, de borracheras, de malos amigos, Padre Celestial, que lo quieren apartar del rebaño, de tu voluntad, Padre. Te pido que seas con él, Padre Celestial, y bendícelo, ayúdale, Padre Celestial, protégelo. Padre, gracias por todas las cosas que usted nos ha dado hasta este momento. Te pido que guardes este ministerio, te pido que lo sigas añadiendo. Te pido, Señor, por todas las cosas y los planes que vienen. Gracias por todo, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces ya oramos y ahora vamos a estar en la enseñanza de la palabra de Dios. Y ya acabamos el libro de Romanos, ¿verdad? El jueves. Bueno, entonces vamos a empezar Primera de Pedro. Vamos a empezar Primera de Pedro. Ahora nomás vamos a estar viendo una pequeña introducción de Primera de Pedro. Pero para eso vamos a ir a San Juan. Vamos a ir a San Juan, el capítulo 21. San Juan 21, versículo 15 al 17. ¿Quién lo quiere leer? 15 al 17, 21, 15 al 17.
mis corderos. Mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Me dijo: pastorea mis ovejas. Me dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahí está, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces, eso es lo que le dijo Cristo a Pedro, ¿verdad? Eso es lo que le dijo Cristo a Pedro. Y por eso vamos a estar viendo la introducción a Primera de Pedro. Entonces Cristo le dijo a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le estaba diciendo Cristo. Entonces, en la primera carta y la segunda carta de Primera de Pedro y Segunda de Pedro, haz de cuenta que Pedro sigue pastoreando, ¿verdad?, las ovejas de Cristo. Haz de cuenta que Pedro sigue pastoreando o apacentando los corderos. O sea que Pedro todavía sigue haciéndolo, pues. Sigue haciéndolo. ¿Por medio de qué? A ver, ¿alguien? Sí, de sus dos cartas, acuérdense. O sea, Cristo le dijo a Pedro: Pedro, pastorea mis ovejas y apacienta mis corderos. Entonces le dijo eso. Entonces Pedro hasta el día de hoy sigue haciendo eso por medio de sus dos cartas. ¿Sí entendemos eso? O sea, todavía Pedro sigue pastoreando y sigue apacentando, ¿verdad?, a las ovejas de Cristo, a los corderos de Cristo. Todavía lo sigue haciendo. Hasta lo va a seguir haciendo hasta el fin. O sea que haz de cuenta, así como Cristo dijo, acuérdense que Cristo dijo: aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, lo que Pedro hizo ahí, al escribir esas dos cartas, haz de cuenta que él va a pastorear y va a apacentar hasta el fin del mundo, por medio de sus dos cartas que él escribió. Él va a pastorear hasta el fin del mundo. O sea que todavía Pedro sigue cumpliendo el mandamiento que Cristo le dio hasta ahorita, y seguirá hasta el fin. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué? Porque todavía tenemos las dos epístolas de Pedro. Entonces, cuando Cristo le dijo: Pedro, pastorea mis ovejas, Pedro, apacienta mis corderos, entonces él todavía lo sigue haciendo por medio de sus dos cartas. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que las cosas que hacemos son como temporales, pero las cosas para Dios en realidad son eternas. ¿Por qué? Porque en este caso, lo que hizo Pedro al escribir esas dos cartas, quizás él pensó que nomás eran, pues nomás a lo mejor va a durar en lo que no se rompe la carta y en lo que se terminan estas iglesias, a lo mejor va a durar poquito, unos 30, 40 años quizás va a durar estas cartas, pero resulta que van a ser ya eternas, resulta que van a ser para siempre, resulta que esas cartas por medio de esas cartas, Pedro va a estar pastoreando a infinidad de gentes, y va a ser hasta el fin, así como Cristo dijo: aquí yo estoy hasta el fin con ustedes. También esas cartas van a estar con nosotros hasta el fin, y Pedro va a estar, haz de cuenta que Pedro va a estar ganando intereses, haz de cuenta que Pedro va a estar ganando coronas, haz de cuenta que Pedro va a estar ganando galardones. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que él puso su dinero en los bancos. O sea que él puso, aquí está lo que yo voy a aportar, es estas dos cartas. Y esas dos cartas están funcionando para él hasta ahorita. ¿Sí estamos entendiendo?
O sea que hasta ahorita Pedro, haz de cuenta que a Pedro le está cayendo dinerito todos los días. Todos los días, todos los días. Cuando viene un cristiano y lee la primera carta y la segunda carta de Pedro, haz de cuenta que un tanto por ciento va para Pedro. Un tanto por ciento va para Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro escribió esas dos cartas. O sea, Pedro hizo su parte. ¿Sí entendemos? Pedro hizo su parte. Pedro no tenía que hacer toda la Biblia, no. Él hizo su parte. Fueron sus dos cartas. ¿Sí entendemos eso? Y eso está bien tremendo. ¿Por qué? Porque Pedro no necesitó hacer toda la Biblia. No necesitó hacer una iglesia, no una grandísima mega iglesia. No, él nomás hizo sus 2 epístolas. Con esas 2 epístolas, haz de cuenta que con eso tengo, dijo él. ¿Sí entendemos eso? O sea que él hizo su parte, aunque era pequeña, pero con eso hay. Y ya va a ser por la eternidad. Y él todavía sigue apacentando cristianos, corderos, ovejas, sigue apacentando. Y va a seguir apacentando aquí hasta el fin del mundo. ¿Sí entendemos eso? O sea que con la porción que Pedro hizo es suficiente. Y él quizás no se dio cuenta que sus 2 cartas, quizás él dijo, pues nomás voy a escribir estos capitulitos, 5 capitulitos, voy a escribir nomás 3, 4. Pero él no pensó que eso iba a ser por toda la eternidad. Y que con eso él iba a estar aportando para todo el tiempo de la cristiandad. Por eso muchas veces uno piensa, pues yo nomás voy a la iglesia, yo nomás doy mi diezmo, yo nomás doy un folleto, yo nomás enseño, ¿verdad? Pero eso es lo que piensa uno. Pero muchas veces eso está repercutiendo por toda la eternidad. Lo poquito que ustedes hacen, o lo poquito que ustedes dan, o lo poquito que nosotros proveemos, las pequeñas ofrendas, los pequeños gestos de agradecimiento, las pequeñas cosas que uno da, o los ejemplos, o las porciones pequeñas que uno aporta al evangelio, esas te van a contar por toda la eternidad. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Sí ves por qué es la importancia? Aunque poquito demos, o aunque poquito hagamos, esa es nuestra pequeña porción, y con esa Dios la va a usar por toda la eternidad, por todo el tiempo. Por eso es que cuando una persona se salva, ¿verdad? A esa persona salvarse, a la persona que le dio un folleto a esa, va ganancia para que al que le dio el folleto. ¿Sí entendemos eso? Y eso está tremendo. Entonces, cuando Cristo le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, y Pedro hasta ahorita lo sigue haciendo. Ahora, no literal porque él ya está en el cielo, pero a través de sus 2 epístolas. Entonces tú vas a seguir ganando ganancia todavía, vas a seguir galardones, ¿verdad? Muchas cosas que el Señor te va a dar, ¿verdad? Como recompensas. ¿Por qué? No porque vas a estar trabajando, porque ya vas a estar en el cielo en unos años, ¿verdad? Pero no va a ser literal, sino por lo que tú hayas hecho, eso va a estar generando muchas bendiciones, muchas coronas, va a estar generando muchos, ¿cómo se dice? Ganancias, va a estar generando muchas cosas, muchas bendiciones que el Señor te va a dar en el tiempo del milenio. ¿Sí entendemos eso? O sea, lo que tú hagas, lo poquito, por eso encárgate de hacer tu porción nomás, nomás tu porción. Yo no sé cuál es tu porción, quizás dar un devocional, quizás hablar de Cristo a una persona, quizás leerle la Biblia a alguien más, quizás dar un folleto a alguien más, quizás visitar a una familia, quizás pasar por una persona en tu carro, quizás solamente ser fiel, y quizás con eso, el día que tú ya no estés, ¿verdad? Tú ya hiciste tu parte, y esa parte que hiciste va a estar generando más galardón, aunque tú hayas hecho poco,
Dios va a hacer que eso dure por toda la eternidad. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso es bien importante saber que aunque sea poquito lo que hacemos, aunque sea poquito, eso cuenta. Y Pedro quizás ni se dio cuenta que sus 2 cartas iban a perdurar todo este tiempo. Todo este tiempo. Y Pedro sigue apacentando ovejas, Pedro sigue apacentando corderos por medio de lo que él pudo hacer, de lo que él hizo, de lo que el Señor le puso que hiciera, sus únicas 2 cartas. ¿Sí entendemos? Y Pedro no necesitó hacer toda la Biblia. Pedro no necesitó dar todo el dinero del mundo. Pedro no necesitó hacer un montón de cosas. No, él simplemente hizo sus 2 cartitas. Y sus 2 cartitas le cuentan hasta ahora. ¿Cuáles son las 2 cartitas que Dios quizás te va a poner a ti? Por eso es bien importante entender que aunque sea lo poquito que hagamos, eso delante del Señor cuenta. Y eso el Señor hace que rinda para toda la eternidad. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahorita? Entonces estamos en la introducción de Primera de Pedro. Ahora, seguimos en la introducción de Primera de Pedro, seguimos. El nombre de Pedro aparece 210 veces. 210 veces aparece el nombre de Pedro. Ahora, el nombre de Pablo aparece 162 veces. Ahora, comparado con todos los demás apóstoles, sus nombres de los apóstoles juntos son 142. Entonces, todos los apóstoles juntos, excepto Pedro y Pablo, son 142 veces que se mencionan en el Nuevo Testamento. 142 veces en el Nuevo Testamento, exceptuando Pedro y Pablo, porque el puro nombre de Pedro son 210 veces, el puro nombre. El de Pablo son 162. Entonces, en cuanto a nombre, Pedro, su nombre de Pedro es mencionado más que el del apóstol Pablo. En cuestión de epístolas, Pablo es el que tiene 14 epístolas, incluyendo Hebreos, la carta a los Hebreos. Entonces, pero el nombre de Pedro, entonces vemos que tiene, ¿cuántas veces se menciona? 210 veces, exactamente. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque allí nosotros podemos ver la importancia que Pedro tenía en el Nuevo Testamento. En cuanto a su nombre, es más que el apóstol Pablo, pero en cuanto a cartas, es más el apóstol Pablo que Pedro. Entonces, seguimos adelante. Se ha dicho, ¿verdad?, que el apóstol Pedro es el apóstol de la esperanza, por cuestión de que en su carta, en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, siempre habla de la esperanza. Siempre habla de la esperanza y la esperanza que nosotros tenemos. Por ejemplo, vamos a ir a Primera de Pedro 1:3. Ahora sí, vamos a Primera de Pedro 1:3, porque nomás estamos en la introducción. Primera de Pedro 1:3. Fíjense lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Para una esperanza viva, porque la esperanza es viva, la esperanza que nosotros tenemos de estar en el cielo, de estar con el Señor. ¿Por qué? Porque ya le dimos nuestra vida a Cristo y Cristo está en nuestro corazón. Cristo ya está, Él vive en nuestro corazón. Entonces, siempre habla de la esperanza. Ahora, en cuanto desarrollemos, vamos a hablar un poquito más. Entonces, a Pedro, algunos le han llamado el apóstol de la esperanza. Ahora, comparado con el apóstol Pablo, a Pablo se le ha llamado el apóstol de la fe, ¿verdad? El apóstol de la fe al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo siempre habla de la fe. La fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Y siempre habla de la fe. Entonces, Pablo también se le ha llamado el apóstol de la fe. Y a Juan, el que escribió el Apocalipsis y el que escribió el Evangelio de San Juan, y también Primera y Segunda y Tercera de Juan,
a él se le ha llamado el apóstol del amor. ¿Sí entendemos eso? El apóstol del amor. Entonces, ¿por qué? Porque por cuestión de sus escritos, de lo que ellos hablan, de lo que ellos dicen. Entonces, haz de cuenta que cada apóstol tenía como su lado fuerte. Pablo la fe, Santiago las obras, ¿verdad? Porque él siempre decía, hey, hay que tener obras. Si tú dices que eres cristiano, tienes que tener obras. No hay tal cosa de uno ser cristiano y no ir a la iglesia. No hay tal cosa de ser cristiano y no leer la Biblia. No hay tal cosa. Entonces, Santiago estaba diciendo, hey, obras, yo necesito ver obras. Entonces, cada apóstol tenía como su lado fuerte, ¿sí entendemos? Su lado fuerte, y San Juan era el apóstol del amor, ¿sí entendemos eso? Entonces todos tenían como su lado fuerte en cuestión del amor, en cuestión de la fe, en cuestión de las obras, en cuestión de la esperanza, como era Pedro. Entonces, hasta ahí vamos bien, seguimos adelante. Otra de las cosas, porque estamos, acuérdense, en la introducción a Primera de Pedro, otra es otra cosa, en las cartas de Pedro, hallamos la palabra sufrimiento, ¿verdad? Hallamos esa palabra la palabra sufrimiento, y también sus equivalentes, sus sinónimos también en cuanto a sufrimiento. La palabra sufrimiento en Primera de Pedro y Segunda de Pedro aparece 16 veces, ¿verdad? 16 veces aparece esa palabra sufrimiento en las epístolas del apóstol Pedro. Aparece sufrimiento 16 veces. 6 veces ese sufrimiento se está refiriendo a los sufrimientos de Cristo. Y las otras 10 veces se está refiriendo al sufrimiento de los cristianos. Entonces, es bien importante eso. ¿Por qué? Porque Pedro habla del sufrimiento. Entonces, cuando tú estés pasando quizás por sufrimiento, léete Primera de Pedro y Segunda de Pedro. ¿Por qué? Porque 16 veces habla de sufrimiento y sus equivalentes. Como les digo, 10 veces para los cristianos y 6 veces para Cristo. Los sufrimientos de Cristo los toca 6 veces. Entonces, es una epístola muy rica en un montón de cosas, pero cada vez que uno lee Primera de Pedro, tiene que ir analizando exactamente lo que dice. ¿Para qué? Para que pues, nosotros podamos extraer todo lo que está en la carta, porque muchas veces uno nomás va leyendo rápido, y luego empieza el sueño, y ya de repente ya no está leyendo, o ya se va de la Biblia. Entonces, seguimos adelante, hasta ahí vamos bien. Otra palabra también que aparece en las epístolas de Pedro es la palabra gracia, y esa es más doctrinal. La palabra gracia aparece 8 veces. 8 veces aparece la palabra gracia allí en las cartas. Ok, entonces seguimos adelante en la introducción de Primera de Pedro. ¿Cuándo se escribió esta carta? Bueno, probablemente se escribió, ¿cuándo es cuando se escribió esta carta? Posiblemente entre el 64 después de Cristo, quizás, no estoy seguro, pero parece ser que más o menos entre el 64 después de Cristo, algo así. Entonces, pero luego, no estoy seguro de ese dato, pero más o menos quizás en el 64, podemos buscarlo después. No lo tengo aquí, pero más o menos entre el 64 después de Cristo, quizás se escribió esa carta. Entonces, ¿cuántos años después de que murió Cristo? Más o menos como 34 años, 30 y algo de años después, ¿verdad? Que Cristo se fue al cielo. Entonces, más o menos por ahí en esa fecha es cuando Pedro escribió la carta, la primera. La segunda carta parece que la escribió cuando a él lo arrestaron.
¿verdad? Cuando lo juzgaron, parece ser, ¿verdad? Entre ese cápsula de tiempo, parece ser que ahí es cuando escribió la segunda carta. Entonces, entre su juicio y su ejecución, parece ser que ahí es cuando escribió la segunda. Ahora, en Primera de Pedro 5:12, ¿alguien le quiere leer? Primera de Pedro 5:12. 5:12. No, 5:13, 5:13, es 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Otra vez? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Ahí está. Entonces dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, aquí cuando dice la iglesia que está en Babilonia, yo estaba viendo y parece ser que no se sabe exactamente si se está refiriendo a la Babilonia literalmente o a Roma como Babilonia, como para no tener problemas que él escribiera era Roma, pero en realidad era Babilonia, o si era Babilonia, pero en realidad era Roma. Entonces, no se sabe a ciencia cierta si era Babilonia literal o Babilonia simbólica, o sea, que era por así decirlo, Roma. Entonces, eso es parte de la introducción. Entonces, vemos ahí en 2:10, parece ser que estos hermanos, en cuestión de los hermanos, había mundanalidad también. En los hermanos había mundanalidad. Fíjense lo que dice 2:11. 2:11. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si ven, entonces Pedro, eso es lo que les dice, amados, yo os ruego. ¿Se acuerdan cómo Pablo también miramos que decía, yo ruego que me imitéis? Entonces aquí Pedro también está hablando más o menos semejante vocabulario. Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, parece ser que estos hermanos había como mundanalidad dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, y Pedro les está diciendo, absténganse de todas esas carnalidades que hay entre ustedes. Entonces, esto le está diciendo más como a los hermanos, ¿sienten, no? Le está diciendo más como a los hermanos, absténganse de estos males, absténganse de estos deseos, absténganse, no anden en las carnalidades, no anden haciendo esto, no haciendo lo otro, absténganse, les dice a los hermanos. Pero también les dice a los que están detrás del púlpito, ¿verdad? También les dice a los que están detrás del púlpito, le dice a los ancianos que no estén haciendo cosas deshonestas y en ganancias deshonestas, que no anden haciendo ganancias deshonestas. También Pedro les está diciendo a los que están detrás del púlpito, a los que están predicando, les dice, no anden haciendo las cosas por ganancias deshonestas. ¿Sí entendemos eso? También a los que están detrás del púlpito, también les dijo a los hermanos y a los que están detrás del púlpito predicando. Fíjense lo que les dice. Léanle primera de Pedro 3, primera de Pedro 5, 1 al 3. Léanle. Fíjense lo que dice. Ruego a los ancianos. ¿A quién? A los ancianos. A los ancianos. Y luego fíjense cómo dice ruego. Ruego a los ancianos. Fíjense el vocabulario. ¿Sí vieron ahí? Ajá. Síguele. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy
la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como ánimo pronto, 3. no como teniendo señorío sobre los que están en vuestra ciudad, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Sí ven lo que dice? Fíjense en el versículo número 3. Dice, bueno, desde el 1, dice, ruego a los ancianos. Entonces, aquí le está diciendo a los ancianos, a los que estaban detrás del púlpito, le está diciendo a los ancianos. En el 2:11 le está diciendo a los hermanos, hermanos, absténganse de estas cosas, no deben de estar haciendo, ustedes son hermanos, ustedes son de Cristo, hijos de Dios, absténganse de sus males, no deben de hacer eso. ¿Por qué? Porque había mundanalidad dentro de la congregación, pero también Pedro les está diciendo a los ancianos también a los ancianos le está diciendo, a los que estaban detrás del púlpito, dice, ruego a los ancianos. Y fíjense cómo es el vocabulario de Pedro, ruego a los ancianos, les ruego a ustedes hermanos. Pablo decía, os ruego que me imitéis, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ese vocabulario lo vemos por todas partes. Y aquí Pedro está diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Sino siendo ejemplos de la grey. Fíjense, una de las cosas de los que están detrás del púlpito, una de las cosas cómo deben ellos de apacentar la grey es siendo ejemplos. Es bien importante que dice, ustedes, de la manera que ustedes deben de conducir, deben de ser ejemplos. La manera esa es de conducir a una grey, es siendo ejemplo. Siendo ejemplo. ¿Sí entendemos eso? Entonces le dicen, no apacientes la grey por ganancias deshonestas. Entonces, esa se la está diciendo a los ancianos, a los que estaban detrás del púlpito, a los que estaban enseñando la palabra de Dios. Les dice, no hagas eso por ganancias deshonestas. Entonces, Pedro les está diciendo a los hermanos, pero también le está diciendo a los ancianos. O sea, está haciendo parejo Pedro, tanto con uno como otro. Porque de que los hay, de que lo sabemos, ¿sí entendemos? Entonces Pedro les está diciendo eso también agarra parejo. Entonces seguimos adelante en la introducción de Primera de Pedro, conociendo todos estos datos. También en las epístolas de Pedro, tenemos mínimo 6 nombres también acerca de Cristo. Tenemos 6 nombres acerca de Cristo. Por así decirlo, en lo que a las 2 epístolas se refiere, primera y segunda de Pedro. Por ejemplo, léanle 1:19, ahí tenemos Cordero sin mancha. Cordero sin mancha, el nombre de Cristo, 1:19. Hasta ahí, un cordero sin mancha, ahí está un nombre de Cristo. Nombre número 2, esto es en relación con las escrituras, 2:6, léele 2:6. 2:6. Por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado.
Ahí está la principal piedra del ángulo. Ese es otro nombre para Cristo. La principal piedra del ángulo. Y ese es en relación con la palabra de Dios, con la escritura. Ahora, en relación con los creyentes, tenemos otro nombre que dice piedra preciosa, ¿verdad? Piedra preciosa. Piedra preciosa también es otro nombre para Cristo, ¿ok? Piedra preciosa es otro nombre para Cristo. La principal piedra del ángulo es otro nombre para Cristo. El cordero sin mancha es otro nombre para Cristo. Piedra de tropiezo también es otro nombre para Cristo. Piedra de tropiezo. Ahora, piedra de tropiezo es en relación con la piedra de tropiezo en relación con los incrédulos. Eso estamos en el 8, 2.8. El que lo tenga, léale. 2.8. Esto es en relación con los incrédulos, ¿ok? 2.8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahí está, piedra de tropiezo. Eso es en relación con los incrédulos. Otro nombre para Cristo también es pastor y obispo de vuestras almas. Pastor y obispo de vuestras almas. Eso lo llamamos en 2 de Pedro 2.25. Y por último tenemos el príncipe de los pastores. Eso lo tenemos en 1 de Pedro 5.4. 1 de Pedro 5.4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ahí está otro nombre para Cristo. Entonces, hasta ahí estamos entendiendo. Todos estos datos es por cuestión de que estamos en la introducción de 1 de Pedro. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, hay otros también títulos para los creyentes. Aquí en 1 y 2 de Pedro hay muchos títulos para los creyentes. Quizás en ningún otro libro del Nuevo Testamento hallaremos tantos títulos. Y fíjense, por ejemplo, hijos obedientes. 1.14, léanle 1.14, hijos obedientes. 1.14, 1 de Pedro, 1.14, hijos obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Sí, ven, ese título es para nosotros, hijos obedientes. Ustedes son unos hijos obedientes. Ese es un título también para el creyente, hijo obediente. Otro título para los creyentes es niños recién nacidos, ¿verdad? Niños recién nacidos. 1 de Pedro 2.2 dice, desead como niños recién nacidos. Ahí está, niños recién nacidos. Es otro título para el cristiano. Otro título para el cristiano, piedra viva. Piedra viva. Por ejemplo, en 2.5 dice, vosotros también como piedras vivas. ¿Sí ven? Entonces, piedra viva es también otro título para el cristiano. Otro título, sacerdocio santo. Real sacerdocio, otro título. Nación santa, otro título. Pueblo adquirido, también somos pueblo adquirido, es otro título. Extranjeros y peregrinos, 2.11, es otro título. Cristianos, 4.16, fíjense, cristianos, 4.16. A los cristianos se les llamó por primera vez en Antioquía, pero aquí Pedro también dice que somos cristianos, fíjense, 4.16, el que lo tenga. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahí está, pero si alguno padece como cristiano, ahí está, como cristiano. Cristiano es otro título para nosotros. Sigamos adelante, justos, 4.10, justos, 4.10, el que lo tenga, léale, justos, 4.10, 4.10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrarlo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Ahí está, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, elegidos de Dios,
ese es otro. Pueblo de Dios, 2:10, pueblo de Dios. Y por último, tenemos a la grey de Dios, 5:2, apacentar la grey de Dios. También es otro título para los cristianos. Entonces, todo esto está en las epístolas de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Entonces, también vemos que en lo que es Pedro y Juan, ellos son los únicos dos que hablan de Cristo como el Cordero de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es Pedro y Juan, o Juan y Pedro. Por ejemplo, San Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios. Y también Pedro habla del Cordero de Dios, Apocalipsis habla del Cordero de Dios porque es de Juan. Entonces Juan y Pedro hablan del Cordero de Dios. También, por así decirlo, Primera de Pedro tiene muchas similitudes con el libro de Efesios. Okay, Pedro, si un día ustedes quieren leer, lean Primera de Pedro y Efesios, porque tienen muchas similitudes. Otra cosa también, parece que Pedro estaba muy familiarizado con los escritos de Pablo. Por ejemplo, dice aquí, no sé si lo voy a hallar, a ver, déjenme ver si lo hallo en Segunda de Pedro. Dice en el versículo Segunda de Pedro 3:15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, ¿sí ven? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Ahí está, según la sabiduría que le ha sido dada. Según la sabiduría que le ha sido dada. Ese versículo es bien importante porque dice ahí que esa sabiduría que Pablo tenía se le dio, ¿ok? Se le dio. Os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes las tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces vemos que Pedro estaba familiarizado con las epístolas también de Pablo, ¿ok? Y hay similitudes con el libro de Efesios. Entonces todos estos datos nosotros los vamos a encontrar en lo que es Primera de Pedro, Segunda de Pedro, en las dos epístolas de Pedro. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, como dijimos al principio, con eso vamos a cerrar. Como dijimos al principio, Pedro sigue apacentando sus ovejas, Pedro sigue apacentando los rebaños por medio de las dos cartas hasta el día de hoy. Aunque él está en el cielo, pero lo que él hizo permanece todavía. Así nosotros también. Un día ya vamos a estar en el cielo, pero lo que logremos hacer aquí para el Señor, eso va a permanecer. Y de ahí vamos nosotros a estar ganando recompensa, aunque ya estemos allá arriba. Ahora, Pedro no necesitó hacer toda la Biblia, él simplemente contribuyó con sus 2 libros y con eso todavía él sigue apacentando hasta el día de hoy. ¿Estamos entendiendo? Amén. Bueno, entonces hasta ahí vamos a terminar este estudio de Primera de Pedro. Es nomás la introducción, ¿verdad? Y vamos a ver